Bien, vamos en este tema a estudiar el electromagnetismo. Vamos a ver el campo magnético, su origen y sus efectos. Veremos las primeras experiencias con imanes y corrientes, interacción entre cargas en movimiento, lo que es fuerza eléctrica y magnética. Veremos también la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Estudiaremos la ley de Lorentz y el campo magnético. Y movimiento de cargas dentro de un campo magnético uniforme. Y dentro de este movimiento de las cargas veremos aspectos cinemáticos y dinámicos. En el siguiente apartado estudiaremos la creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. Es decir, ya estamos viendo o anticipando que las cargas en movimiento van a producir campos magnéticos. Veremos el campo creado por una corriente rectilínea, por una espira y un solenoide. Y estudiaremos las propiedades del campo magnético estacionario. Haremos un estudio comparativo con el campo electrostático, que ya hemos visto en temas anteriores. Veremos las fuerzas entre corrientes, también fuerzas magnéticas sobre corriente rectilínea, como un apartado concreto de fuerza entre corrientes, las fuerzas magnéticas entre dos corrientes rectilíneas indefinidas y la definición alternativa de la unidad de intensidad en el sistema internacional. Más adelante estudiaremos la inducción electromagnética, la ley de Lenz-Faraday, flujo magnético, fenómeno de inducción electromagnética, introducción fenomenológica, lo que es la ley de Lenz-Faraday y producción de corrientes alternas, el fundamento de los generadores. Por último, estudiaremos el fundamento del transformador, lo que es el transporte de corriente alterna y transformador ideal. En la ilustración, la gráfica, tenemos de Hans Christian Oersted, uno de los primeros en estudiar los fenómenos magnéticos. Bien. Veremos el campo magnético, origen y efecto. Desde la antigüedad se sabe que algunos minerales de hierro, como la magnetita, atraen pequeños trozos de hierro. A esta propiedad se le denomina magnetismo y a los cuerpos que la poseen, imanes. Pueden ser naturales o artificiales. Bueno, habría que añadir que estos fenómenos magnéticos se observaron o recibieron el nombre por el siguiente hecho. En cierta región de Asia, se observó que había determinadas piedras, determinados minerales que tenían unas propiedades extrañas, unas propiedades que podían atraer al hierro. Y esta región de Asia, en donde eran abundantes este tipo de mineral, es denominada o se llamaba magnesia. De ahí tomó el nombre el magnetismo, de la región de Asia denominada magnesia. En 1819, Hans Christian Oersted, que aparecía en la ilustración, observó que una aguja imantada, esta es la aguja imantada, se desviaba con una orientación perpendicular al conductor. Es decir, hizo más o menos este experimento. Colocó una batería o una fuente de alimentación que cerraba y hacía pasar una corriente eléctrica entre los bornes de esta batería, de esta pila, y al ver este flujo de corriente eléctrica, observó que la varilla imantada se orientaba de forma perpendicular al conductor. Entonces, repetimos, en 1819, Hans Christian Oersted observó que una aguja imantada se desviaba con una orientación perpendicular al conductor, cuando en sus proximidades colocábamos un conductor por el que circulaban cargas eléctricas. Por supuesto que el sistema tiene que estar cerrado para que fluyan las cargas, si no, no habría manera. Bien, de este experimento se deduce que una corriente eléctrica produce el mismo efecto que un imán. Es decir, una carga en movimiento van a producir los mismos efectos que un imán natural. Esto es importante recordarlo. Es la primera vez que aparece, pero ya vemos que una corriente eléctrica, o lo que es lo mismo, cargas eléctricas en movimiento, producen efectos similares a los imanes naturales. Años más tarde, Antoine-Marie Ampère pudo verificar que entre dos conductores por los que circula corriente aparecen fuerzas mutuas. Es decir, si un
hilo conductor lleva una corriente y otro hilo conductor lleva una corriente y acabamos de ver que producen fenómenos magnéticos, pues este hilo conductor se comporta como un imán y este otro como otro imán. Evidentemente tiene que haber fuerzas entre ellos, de atracción o repulsión según el sentido, pero esta experiencia de Ampère pone de manifiesto que efectivamente un hilo conductor por el que circula una corriente se comporta como un imán. Estas relaciones entre imanes y corriente eléctrica dieron lugar a la parte de la física denominada electromagnetismo. Del mismo modo que si aproximamos una aguja imantada, como en el experimento de Oersted, dicha aguja sufre desviaciones, si aproximáramos un imán a un haz de electrones, como en la figura, aquí tenemos una diferencia de potencial, un tubo de vacío en el cual hay un flujo de electrones. Bueno, pues si yo aproximo un imán, ¿qué es lo que estoy observando? Que hay una desviación, se desvían, sufren un desvío, es decir, que el campo magnético desvía a mi carga eléctrica en movimiento. Si nos fijamos en la parte de la derecha, hemos cambiado de orientación el imán, de manera que ahora tengo aquí el polo norte y aquí el polo sur, y entonces cambia el sentido, cambia cómo se desvía el chorro de electrones. Por tanto, se dice que el imán crea un campo magnético en su entorno, de modo que las partículas con carga que se desplazan por él sufren sus efectos. Lo hemos visto aquí. Partículas cargadas, cómo se desvían en presencia de campos magnéticos sur o norte, y por supuesto los efectos son contrarios. Se dice, por tanto, que en una región del espacio existe un campo magnético cuando en ella se manifiestan interacciones magnéticas sobre imanes, sobre elementos ferromagnéticos o cargas eléctricas en movimiento. Es decir, basta con que sea sobre imanes o sobre elementos ferromagnéticos o sobre carga eléctrica en movimiento y diremos entonces que hay un campo magnético. Para estudiar este campo se utiliza una aguja imantada, como en el experimento de Oersted, y la dirección en la que apunta la aguja se toma como dirección del campo magnético. Aquí tenemos a la derecha una ilustración de un imán natural. Los campos magnéticos se representan por líneas de fuerza. Bien, el concepto de líneas de fuerza ya lo hemos visto nosotros en otros temas, campo gravitatorio, campo eléctrico, y lo vamos a volver a tratar aquí, pero van a ser en esta ocasión líneas de fuerza magnética. La definición es idéntica, son aquellas líneas de campos que son tangentes al vector campo en todo punto, campo magnético, y salen del polo norte, esto es importante, salen del polo norte y entran en el polo sur. Salen del norte y entran en el sur. Repetimos, salen del norte las líneas de campo y entran en el sur. El campo magnético es una magnitud vectorial y su dirección es tangente en cada punto a la línea de campo. Al ser una magnitud vectorial habrá que dar módulo, dirección y sentido.